Algo se está apagando y casi nadie lo nota. No es que Dios se haya ido, es que dejaste de sentirlo y no sabes cuándo pasó. Sigues orando, sigues asistiendo, sigues cumpliendo, pero la presencia ya no está igual. Y lo más peligroso es que esto no comenzó hoy, y aquí es donde todo cambia. La advertencia que muchos ignoran. Hay una advertencia que no suena como grito, no aparece con relámpagos, no llega con escándalo, llega en silencio. Está escrita, ha sido repetida durante años, pero casi nadie la toma en serio, porque incomoda, porque señala prácticas normales, porque no acusa al mundo, acusa al creyente fiel, y por eso se evita. Esta advertencia no habla de pecados visibles, no apunta a los que ya se fueron, habla de los que siguen aquí, de los que cumplen, de los que sirven, de los que creen que todo está bien. Advierte sobre algo que se hace cada semana, algo que se defiende con frases espirituales, algo que se justifica diciendo, Dios conoce mi corazón. Pero lo que casi nadie dice es que Dios también conoce cuando el corazón se ha endurecido. Esta advertencia no quita la fe de golpe, la apaga lentamente. Primero quita el asombro, luego la sensibilidad, después la paz, hasta que un día oras y ya no sabes si Dios te escucha o si solo estás hablando contigo mismo. Y aquí está lo inquietante. La mayoría no se da cuenta cuando cruza ese punto, porque sigue yendo, sigue cantando, sigue escuchando mensajes, pero algo ya se rompió por dentro, y nadie lo detuvo, porque nadie quiso hablar de esto. Esta advertencia sigue activa hoy, no para asustarte sin razón, sino porque todavía hay tiempo de corregir, pero solo para los que estén dispuestos a aceptar una verdad incómoda, una verdad que muchos prefieren ignorar. La escena que se repite en miles de hogares es temprano o ya es de noche. La casa está en silencio. Todos duermen. O eso parece. Te sientas en el mismo lugar de siempre. La Biblia está ahí, abierta o cerrada, da igual. Las palabras que vas a decir ya las conoces. Las has dicho cientos de veces. Empiezas a orar. Al principio todo parece normal, pero en medio de la oración ocurre algo sutil, algo que no sabes explicar. No hay emoción, no hay peso, no hay fuego, solo palabras saliendo de tu boca mientras tu mente se distrae. Te corriges, vuelves a concentrarte, pero la sensación no regresa. Te levantas con una incomodidad extraña. No es culpa, no es pecado evidente, es vacío. Durante el día cumples con todo, hablas de Dios, das consejos espirituales, incluso animas a otros, pero cuando nadie te ve, sientes que algo no encaja. Te preguntas si hiciste algo mal, si fallaste en algo que no recuerdas, si Dios se alejó o si fuiste tú. Y lo más inquietante es esto. No es la primera vez que pasa. Ha ocurrido varias noches, varias oraciones, varios silencios. Y sin darte cuenta, empiezas a acostumbrarte. Eso es lo peligroso, porque cuando el silencio se vuelve normal, ya no se percibe como advertencia, se percibe como rutina, y mientras sigues con tu vida, la pregunta queda flotando en el aire, sin respuesta, sin alivio. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste claramente la presencia de Dios? Cuando lo normal empieza a volverse peligroso, aquí es donde muchos dejan de prestar atención, porque el problema no grita, se disfraza de normalidad. No abandonaste la fe, no dejaste de creer, no cambiaste tus valores, sigues haciendo lo correcto, al menos en apariencia. Y justamente por eso es tan peligroso, porque el conflicto no es externo, es interno, silencioso, progresivo. Primero notas que ciertas cosas ya no te conmueven. Mensajes que antes te estremecían ahora solo pasan. Luego, lo espiritual empieza a sentirse pesado, como una obligación, como una carga que se cumple para no sentirse mal, y sin darte cuenta, empiezas a justificarlo. Es una etapa. Todos pasan por esto. Dios entiende. Pero mientras lo explicas, algo más se debilita. La percepción del peligro. Porque cuando la conciencia se acostumbra, el discernimiento se apaga. Y aquí viene la advertencia real.
Cuando ya no sientes urgencia espiritual, no es descanso, es exposición. El enemigo no siempre ataca con caos, a veces solo espera que bajes la guardia, que te acostumbres al silencio, que confundas paz con ausencia. Y las consecuencias no llegan de golpe, llegan después, en decisiones pequeñas, en concesiones mínimas, en límites que antes eran claros y ahora se vuelven borrosos. Lo más grave no es fallar. Lo más grave es no notar cuándo empezaste a fallar. Y si nadie te lo advierte, si nadie nombra este proceso, puedes seguir caminando años pensando que todo está bien, mientras algo esencial se va apagando por dentro. El engaño que no parece engaño. Aquí ocurre el giro más peligroso, porque ya no se trata de lo que haces, sino de lo que crees sobre lo que haces. Empiezas a pensar que todo está bajo control, que no es tan grave, que sigues siendo fiel, y eso te tranquiliza, pero esa tranquilidad no viene de Dios, viene del autoengaño, porque el engaño más eficaz no es el que te aleja de la fe, sino el que te hace creer que estás espiritualmente bien cuando algo ya se está apagando. Aquí muchos se confunden, creen que mientras no haya pecado visible, Dios está complacido. Creen que mientras la rutina siga, la presencia permanece. Pero hay una diferencia enorme entre practicar la fe y vivir en la presencia. Y cuando esa diferencia se pierde, el alma empieza a justificarse. Siempre ha sido así. Dios no es tan estricto. No exageremos. Frases suaves, cómodas, peligrosas, porque mientras las repites, la conciencia deja de alertar. El temor reverente se debilita y la corrección ya no duele. Y cuando la corrección no duele, ya no transforma. Aquí está el punto crítico. Muchos creen que el silencio de Dios es señal de aprobación, pero a veces el silencio no es aprobación, es distancia, no porque Dios se haya ido, sino porque ya no está siendo tomado en serio. Y ese es el engaño final, pensar que Dios sigue igual de cerca, cuando en realidad eres tú quien dejó de acercarse, sin notarlo, sin decidirlo, sin quererlo. Y desde ahí, todo empieza a verse normal. La advertencia que casi nadie quiere escuchar. Aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque la advertencia no apunta afuera, apunta hacia adentro. No habla de doctrinas falsas, no habla del mundo, no habla de persecución. Habla de una práctica espiritual correcta en forma, pero vacía en espíritu. La revelación es esta: seguir practicando la fe sin temor, sin examen interior y sin obediencia profunda. Orar sin escuchar, servir sin rendirse, cumplir sin reverencia. Eso no mantiene la presencia, la desgasta. No porque Dios sea frágil, sino porque la presencia no habita donde se le trata como rutina. Aquí está lo que pocos dicen. No todo lo espiritual atrae a Dios. Algunas prácticas, cuando se hacen sin corazón, solo sostienen una estructura, pero dejan el interior vacío, y esa es la advertencia real, porque mientras todo parece correcto por fuera, por dentro el espíritu se enfría, la conciencia se acomoda, y el alma deja de reaccionar. Esto no ocurre en un día, ocurre lentamente, y cuando finalmente lo notas, ya llevas tiempo viviendo sin la plenitud que antes tenías. La revelación duele porque es simple, demasiado simple. Dios no se aleja por grandes rebeliones primero. Se aleja cuando deja de ser honrado en lo pequeño, cuando la oración se vuelve trámite, cuando la obediencia se negocia, cuando la fe se convierte en costumbre. Y aquí está lo más urgente. Esta advertencia no es condena, es misericordia. Porque si todavía sientes incomodidad, si algo dentro de ti se resiste, si estas palabras te inquietan, es señal de que Dios aún está llamando la atención. Pero esa sensibilidad no dura para siempre. Ignorar esta advertencia no apaga la fe de golpe, la apaga en silencio. ¿Cómo cerrar la puerta antes de que sea demasiado tarde? Aquí no se trata de hacer más cosas. Se trata de detenerte, porque el primer paso no es avanzar, es frenar la rutina que te adormeció. Detén la oración automática.
aunque te incomode el silencio, aunque no sepas qué decir. Dios no responde a palabras repetidas, responde a corazones expuestos. El segundo paso es incómodo, examínate sin excusas. No preguntes, ¿estoy haciendo algo malo? Pregunta, ¿estoy tomando a Dios en serio o solo cumpliendo? Porque cumplir calma la conciencia, pero solo la reverencia restaura la presencia. El tercer paso exige valentía. Rompe con lo que haces solo por costumbre. Si oras siempre igual, cambia el lugar, cambia el momento, cambia la postura, no para impresionar a Dios, sino para recordarle a tu alma que estás delante del Santo. El cuarto paso es el más olvidado. Recupera el temor, no miedo que paraliza, temor que despierta, ese temor que te hace pensar antes de hablar, antes de decidir, antes de justificarte. Porque cuando el temor se pierde, la fe se vuelve liviana, y lo liviano no sostiene la presencia. Y escucha esto con atención, no esperes sentir algo primero. La obediencia no sigue a la emoción, la emoción sigue a la obediencia. Si corriges hoy, si ajustas ahora, si dejas de negociar lo espiritual, la presencia no tarda en manifestarse. Pero si pospones, si dices mañana, si minimizas esta advertencia, no perderás a Dios de golpe, solo seguirás caminando cada vez más lejos, pensando que todo sigue igual. La pregunta que no te dejará en paz: no apagues este video buscando alivio, porque el peligro no es sentirte inquieto. El peligro es volver a la rutina como si nada hubiera pasado. Dios no siempre habla con ruido, a veces habla con una incomodidad persistente, con una pregunta que regresa, con un silencio que pesa. Y si hoy sientes eso, no lo ignores, porque no todos llegan a este punto. Muchos siguen años sin preguntarse nada, sin detenerse, sin examinarse, pero tú acabas de escuchar una advertencia, y las advertencias no llegan por casualidad. Aquí está la pregunta que debes llevar contigo, no al dormir, no al orar, sino cuando estés solo contigo mismo. ¿En qué momento Dios dejó de ser temido y empezó a ser solo mencionado? ¿En qué punto la fe dejó de confrontarte y comenzó a acomodarte? ¿Fue gradual? ¿Fue cómodo? ¿Fue tan sutil que ni lo notaste? Porque casi nadie se aleja de Dios decidiendo hacerlo. La mayoría se aleja deslizándose, un poco menos de atención, un poco menos de reverencia, un poco más de costumbre. Y cuando finalmente despiertan, no saben explicar qué pasó. Solo saben que la presencia ya no se siente igual. Esta no es una amenaza, es una última llamada a la conciencia, porque el tiempo espiritual no avisa, no espera, no se detiene. Y si hoy sigues adelante sin corregir, sin examinar, sin temer, tal vez mañana sigas creyendo que todo está bien, hasta que un día descubras que no perdiste la fe de golpe. La perdiste cuando dejaste de tomar a Dios en serio. Lo que queda cuando el video termina, cuando este video se acabe, no pasará nada extraordinario afuera. La casa seguirá igual, la rutina seguirá igual, tu vida seguirá igual. Y eso es precisamente lo peligroso, porque el verdadero efecto de esta advertencia no ocurre mientras escuchas, ocurre después, cuando te quedas solo, cuando nadie te observa, cuando no hay música, ni palabras, ni distracciones. Ahí aparece el eco, una sensación leve pero insistente. No es miedo fuerte, es inquietud, no es culpa clara, es duda. Y esa duda no viene para destruirte, viene para despertarte, porque hay algo que debes entender. Dios no siempre confronta con castigo, a veces confronta con conciencia, y la conciencia, cuando se ignora muchas veces, termina apagándose. Por eso este no es un llamado cómodo, es un llamado urgente, no para que hagas promesas, no para que digas amén y sigas igual, sino para que observes tus próximos días, cómo oras, cómo decides, cómo justificas, porque ahí se revela la verdad, no en lo que dices creer, sino en cómo reaccionas cuando nadie te presiona. Y aquí está lo que debes recordar: Dios no se aleja cuando fallas, se aleja cuando dejas de escuchar. Y escuchar no es oír palabras, es obedecer advertencias incómodas. Si después de este video sigues igual, si todo vuelve a sentirse normal, si nada cambia, no será porque no entendiste,
será porque decidiste que la costumbre era más cómoda que la presencia. Y esa decisión, aunque nadie la vea, marca un antes y un después en tu vida espiritual. Lo que decides después de escuchar esto. Este es el punto donde muchos fallan, no porque no entiendan, sino porque deciden no hacer nada, cierran el video, suspiran y se dicen a sí mismos, luego lo reviso con calma, pero lo espiritual no se corrige con calma, se corrige con decisión, porque cada advertencia ignorada no desaparece, se acumula. Y llega un momento en que Dios deja de insistir no porque no le importes, sino porque ya no hay respuesta. Eso es lo que casi nadie quiere escuchar. La gracia no se pierde de golpe. Se desgasta cuando se presume, cuando se piensa, Dios siempre va a estar. Dios entiende, Dios sabe. Sí, Dios sabe. Sabe cuándo escuchas y cuándo solo oyes. Sabe cuándo obedeces y cuándo negocias. Sabe cuándo el temor es real y cuándo solo es lenguaje religioso. Por eso esta advertencia es final. No porque no haya más oportunidades, sino porque no todas se repiten. Hay momentos espirituales que si se dejan pasar, no regresan igual. La sensibilidad no se recupera con una oración rápida. La presencia no vuelve con una frase bonita. Vuelve cuando hay rendición real. Y esa rendición no se decide mañana. Se decide ahora, porque después de escuchar esto, ya no puedes decir no sabía. Ahora sabes, y lo que hagas con esta advertencia, ignorarla o obedecerla, definirá si tu fe sigue siendo viva o si solo se mantiene en pie por costumbre.